Muy bien. Pero es un tema muy interesante y esperamos profundizarnos un poco en esto. Primero, quiero hablar de continuidad y descontinuidad entre el Nuevo y Antiguo Testamento. He escuchado a gente, de hecho yo pensaba, pues, es que esquizofrénicamente, que bueno, esto es para Israel y no nos aplica, ¿verdad? Y los que han estado conmigo en las varias escuelas de padres ya saben lo que yo creo, que es la Biblia es un solo libro, ¿verdad? No podemos entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Como Agustín dijo, el Nuevo Testamento está en el Antiguo contenido y el Antiguo está en el Nuevo explicado, ¿verdad? Entonces, primer punto, todos ustedes deben, bueno, por pareja deben tener unos apuntes, ¿verdad? Dice así: si fuera Dios así predispuesto a abrogar un solo principio de su ley, no hubiera mandado a su Hijo a hacer una propiciación para nuestro pecado. Simplemente hubiera cancelado todo de su palabra en vez de hacer que su Hijo unigénito sufre para nuestra justificación legal, ¿verdad? Piénsalo. Tenemos una relación legal con Dios, se llama un pacto. Él tiene que bajar para declarar una relación con nosotros. O no fuera posible. Bueno, yo pienso que aún el pacto con Adán fue un pacto de gracia. Porque Dios no tiene que bajar para tener una relación con las criaturas, ¿verdad? Muy bien. Principio, si el Nuevo Testamento no cambia o revoca una ley, queda vigente para todo tiempo. De hecho, yo quiero ir un poco más que esto, que lo que está en el Antiguo Testamento todavía está vigente, pero en otra forma. Aún los sacrificios, ya miramos a la cruz y los celebramos ¿en qué ceremonia en la iglesia? La Santa Cena. La circuncisión fue reemplazado por el bautismo. Entonces, todo lo que está en el Antiguo de una forma u otra, yo diría que es una cosa, estaba hablando con mi amigo aquí, acerca aún de Perdón, estoy. Espagueti, vamos a comer espagueti. Aún de las leyes acerca de comer. El principio es que comemos para preservar la vida. Piénsalo. Para tener buena salud. Eso es el principio que todavía en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, aplica. ¿Sí? No como él dijo, mi tío, que su estilo de estudiar la Biblia era abrir la Biblia y cerrar sus ojos y poner su dedo allá. Y dice que algún día se encontró en 1 Corintios 6, donde dice: no sabes que tu cuerpo es el templo del Señor. Ay, qué bueno. Cierra la Biblia, cierra los ojos, lo abre. Y ahí está en Apocalipsis, donde dice: y el templo se llenó de humo, por eso fumaba. Ok, número 2, la aplicación de la ley bíblica a una situación particular es cuestión de sabiduría. Y la ley de Dios es una ley en principio, ejemplos específicos para discernir principios o reglas generales para aplicar bajo condiciones y circunstancias similares. Entonces, por eso vamos a estudiar todo el sistema de impuestos para financiar el reino de Dios en el Antiguo Testamento y considerar lo que tenemos que hacer nosotros. La soberanía y los impuestos. Cada reclamación de impuestos es un reclamo de ser dueño de la propiedad o vida del que paga. Piénsalo. Los impuestos civiles son muestra de las pretensiones del Estado de ser dueño de la vida, libertad y propiedad de los ciudadanos. Vox Populi, Vox Dei. ¿Han escuchado esto? Ese Rousseau, ¿verdad? La última vez que yo chequeé mi Biblia, la voz de Dios es la voz de Dios. Y la voz del pueblo representa rebelión contra Él. Todos reclaman representar la voz del pueblo. Ese es nuestro problema.
que tenemos tantos grupos y cada grupo dice que yo represento el pueblo, ¿verdad? Aún nuestros diputados, cada uno tiene una idea diferente y dice que representa al pueblo. Yo digo a mi presidente que no, él no me representa. ¿Sí? Cristo es mi rey. Muy bien. La soberanía de los impuestos. ¿Qué dice Dios acerca de todo esto? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Hay cuestión de lo que significa esto? ¿Hay dudas? ¿Está claro? Blanco-negro. Es bonito cantar, es bonito repetir, pero diariamente realmente lo creemos. ¿Queremos trabajar así a esto? A César lo que es de César, Mateo 22, 20. Escucho esto, enseguida hasta estoy harto de oír. ¿Sí? Ya tenemos que hacer lo que el gobierno manda, porque así manda Dios, pero vamos a estudiar y pensar un poco en esto, ¿verdad? Dad pues a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. ¿Qué fue la inscripción en la moneda? Iba a poner la moneda. ¿Qué fue la inscripción en la moneda? ¿Qué cara tenía? ¿Qué decía la inscripción? César, hijo de Dios. Piénsalo, ¿qué estaba diciendo Jesús? Él dice que es Dios, pero realmente yo soy Dios. Ajá. Muy interesante, Augusto César, cuando subió al trono, mandó a sus mensajeros a todo el imperio para declarar: no hay nombre bajo el cielo en que hay salvación, menos en Augusto César. Literalmente lo dijo. Esto cambia la perspectiva de lo que dijo Pablo en frente del gobierno civil, cuando dijo: no hay nombre bajo el cielo en que hay salvación, menos en Jesucristo. Fue un dicho sumamente político y un reto directo a los poderes de los tiempos en que él vivía. Ajá. Tenía es mal escrito, un pacto con César. También estaba diciendo a ellos, ustedes abandonaron su pacto conmigo y hicieron un pacto con César, con los romanos, ¿verdad? Cuando crucificaron a Cristo, Pilato ofreció librar a Cristo. ¿Qué dijeron? Es su rey. ¿Qué dijeron al pueblo de Israel? No tenemos rey menos. ¿Quién? Habían elegido. Entonces, ustedes eligieron hacer un pacto con él, págale. Es la mano dura del juicio de Dios sobre el pueblo. Romanos 13, 1 al 7. Sométense a las autoridades por razones de conciencia. Al que impuesto, tributo. Y 1 de Pedro 2, 13 al 9. Sométense por causa del Señor a toda autoridad humana. Entonces no podemos alzar la voz, no podemos decir nada. Lo que el gobierno hace, Dios aprueba, ¿verdad? Si aprueba matrimonio entre gente del mismo sexo, está bien porque Dios los puso, ¿correcto? Si sube impuesto encima de impuesto, está bien porque Dios lo puso y tenemos que obedecer sin decir nada, ¿correcto? No. Si Dios no reconoce las ordenanzas del hombre que contradicen su ley, ¿qué hacemos? Ajá. ¿Cómo es el Estado? Siervo de Dios. En este pasaje dice que es siervo de Dios y no carga la espada en vano. ¿Qué es qué es la espada? ¿Qué representa? Pena de muerte. ¿Tenemos pena de muerte? No. El pueblo que rehúsa aplicar la pena de muerte, según la de Dios, sufre pena de muerte todo el pueblo. ¿Han preguntado por qué tenemos tanta violencia e inseguridad en nuestro país? Está relacionado directamente con esto, pero no sabemos porque no estudiamos la ley. Y las bendiciones y maldiciones que están sobre nosotros. Maldición administra las maldiciones de la tiranía. La mano de Dios y su juicio está sobre nosotros por la apostasía, porque hemos hecho de nuestro gobierno un Dios.
Esto no es solo México, es Inglaterra, es los Estados Unidos. ¿Sí? Es un sistema que es fruto de la famosa ilustración. Y hace como 400 años yo pienso que estamos a punto de que Dios va a decir que basta con esto. Y el remanente va a salir al otro lado mejor preparado. Por eso tenemos un Learning Center. Es un error aprobar todo lo que el gobierno hace solo porque es el gobierno. Es mala interpretación del pasaje. La mano de juicio de Dios por el silencio de su pueblo en denunciar esos abusos. No decimos nada. Yo he escuchado demasiadas veces, tenemos que hacer lo que el gobierno dice, porque así dice Dios, sin decir nada. Si la iglesia no alza la voz, si no tenemos algo diferente para ofrecer, va mal en peor, hasta que clamamos a Dios como en los jueces. Y dice, ok, les mando a alguien para ayudarles. ¿Ah? A Dios, lo que es de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué hacemos? Solo Dios es soberano sobre toda la creación, incluyendo el gobierno mexicano. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Esto significa que realmente es soberano. La autoridad del Estado es delegada y limitada, muy, muy limitada. No es reconocer la soberanía del Estado sobre Dios ni estar de acuerdo con todos sus actos malos. ¿Me explico? O sea, esto de honrar al gobierno y respetar al gobierno que Dios ha puesto. Es administrador de la justicia de Dios. Es interesante que no tenemos pena de muerte. Tenemos un gobierno que quiere ofrecernos salvación. Cada rato está ofreciendo nuevos puentes, construcción, trabajos, y ya sabemos todo esto es una mentira. Pero no tenemos seguridad, no tenemos justicia. Y esto es su responsabilidad principalmente a Dios, ser la mano de justicia de Dios en la tierra. Bueno, lo que necesitamos es una táctica para avanzar el reino. Someter a Dios en todo, deja la venganza a Dios, entonces ya no vamos a levantar armas. Esto no es la forma cristiana de conquistar a un pueblo, de cambiar la cultura. Cristo está reinando, está avanzando su reino hasta que todos sus enemigos están bajo sus pies y tenemos una parte en esto, en nuestra generación, para avanzar poco a poco. Nos sometes cuando pide lo que contradice a la ley de Dios y sufre las consecuencias. ¿Se acuerdan lo que pasó en Hechos 4? El gobierno dijo a Pablo y Juan que no predicara el evangelio. ¿Y qué dijeron ellos? Tenemos que obedecer a nuestro Dios. ¿Pero qué hicieron? ¿Peleaban? ¿Aceptaban ser metidos en la cárcel? Prepárense. Espero que no, pero paga tus impuestos a Dios y a César. Es el costo por la apostasía. No hay otra. No hay otra opción. Confía que Cristo va avanzando su reino, espera cambios tras las generaciones fieles, implica actividad económica en familia. Esto es la economía, es de Dios, no es algo que todo el mundo tiene ideas sobre la economía, ¿verdad? Pero Dios tiene mucho, mucho, mucho que decir en la Biblia acerca de la economía. Y se basa principalmente en la familia, dominio por medio de ofrecer servicios y productos a otros. Es tu llamado, hombres. Y ya tienes tu ayuda idónea para cumplir con esta misión. Para pensar, donde la iglesia no cumple su responsabilidad social, el Estado llena el vacío. El socialismo es el mejor método concebido para dar más poder a los poderosos y hacer los ricos más ricos. El Estado está más preocupado con su
sobrevivencia que con la sobrevivencia del pueblo. ¿Ha notado esto en nuestros diputados? Ajá. Es fútil denostar contra el estatismo si no tenemos una alternativa a la presunción del Estado a las responsabilidades sociales. ¿Qué tenemos para ofrecer? No podemos conquistar algo con nada. ¿A dónde vamos? Es una cita de Rushdoony, las raíces de la reconstrucción, mal entendido muchas veces, y tenemos temor de, la ley de Dios no puedes aplicar, es una sociedad plural y todo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto, verdad? Ajá. ¿Ya saben lo que es el pluralismo? Es el antiguo paganismo. Alguien tiene que gobernar. Hay un Dios que gobierna el pueblo. La soberanía de Cristo sobre todas las áreas de la vida. Ustedes tienen esta cita, ¿verdad? ¿Alguien puede? Perdón. La reconstrucción de la sociedad sobre esta base, el conocimiento y la aplicación de la ley de Dios a todas las áreas de la vida. Un gobierno sobre todas las instituciones por Dios y su ley y por medio de las actividades de los hombres libres en Cristo para llevar cada área de la vida y el pensamiento bajo el reinado de Cristo. Es a donde vamos. Bueno, hablamos, ustedes tienen una cita que explica, una palabra que provoca una reacción muy fuerte es teocracia. ¿Verdad? No nos gusta la idea. ¿Por qué no? No hay ley más justa que la ley de Dios. Y no es que el gobierno federal va a poner la constitución de las leyes de Dios, es que Dios gobierna sobre todas las instituciones de la nación y las familias. Y empieza de abajo en las familias para arriba, no el opuesto. O economía, manejo del hogar, definición del Estado, del manejo de la producción, distribución y consumo de bienes. Significa que la economía empieza con la propiedad y quién es el dueño. La ley de Dios establece los medios para los esfuerzos económicos del hombre. Solo la ley de Dios puede capitalizar tanto el hombre como su mundo. Bendición, capitalizar, maldición, descapitalizar. Y el mundo moderno está a punto de atorar la economía a nivel mundial porque estamos en plena rebelión contra Dios. Y tiene un impacto económico. Tenemos economía mundial basada en préstamos en vez de ahorros. De hecho, el que inventó ese Keynes, no sé si los estudiosos han escuchado este nombre, Keynes. Deben saber porque es él que tiene mucha influencia en el pensar económico del mundo y fue inmoral y su meta era destruir las fundaciones cristianas de la sociedad. Sin ofender a nadie demasiado, pero Natán me dijo esta semana de que el hombre fue pederasta con niños. Y tenemos una economía mundial basada en un hombre que así piensa. Y nos preguntamos por qué vamos mal en peor. Haremos algo por nada y no funciona así. Economía, una definición afinada, el estudio de la aplicación de principios religiosos o leyes a la producción, distribución y consumo de bienes. No es una cuestión de una religión versus no religión. Es cuál religión y cuál Dios gobierna. Es una mentira pensar que no tenemos un Dios que es neutral y este laicismo es una mentira profunda. Es un Dios. El Estado es el Dios. Si rechazamos la ley de Dios como la teoría de la economía, ¿qué pasa? Cada economista se ve como un Dios y cada uno tiene una teoría. Se dice que se pone, si fuera posible poner todos los economistas en la historia de pie a cabeza,
aún así no fuera posible llegar a una conclusión, porque no hay acuerdo. Cada quien tiene su idea porque cada quien es un Dios, es su propio Dios. Teorías basadas en la inmoralidad produce gobiernos colectivistas. El gobierno tiene un apetito voraz y va colectando hasta cobrar impuestos sobre tu vida, sobre tu tiempo, sobre tu habilidad. Cobra licencia para adorar al Señor. Piénsalo. El socialismo en teoría y en práctica. Principios 1 y 2 de la economía según la ley de Dios. No hurtarás. Número 2, no codiciarás. Según el hombre, votarás por el que promete hurtar de otros para darte a ti. Número 2, codiciarás lo que tiene tu prójimo. Todas las teorías de economía fuera de la Biblia así son. Versiones de del mismo problema. El propósito de los impuestos, el poder del impuesto es el poder de determinar el bien y el mal, la ley. Los impuestos le recalcan al hombre los límites legales de sus pensamientos y hechos. Determina lo que es bueno, valor y malo, sin valor. Es uno de los métodos principales por medio de que el hombre aprende de pensar y actuar conforme a la ley de su Dios. Se nota que puede ser que no es Dios de la Biblia. Esto no es nuevo. Faraón así era. Los césares en el imperio romano así eran. Eso no es nuevo. La pedagogía de los impuestos obliga al hombre a pensar en términos de su deidad. Ese es un dicho. Muéstrame tu chequera y te puedo decir realmente dónde está tu corazón. Si es Dios, ¿qué? Si es el Estado que tiene el poder de poner impuestos, el Estado es el Dios de la tierra. Si es Dios, ¿cómo cambia? El Estado intenta controlar todas las cosas por medio de cobrar tributos sobre todo, impuestos sobre creencias, por medio de dar licencia para iglesias, libros, escuelas, el arte. Las creencias que no reconocen al Estado como Dios no son permitidos a pagar impuestos, a recibir una licencia y se consideran ilegales y declaradas fuera de la ley. La iglesia nunca jamás debe permitir que el Estado le da licencia porque así reconoce que César es Señor. En gobernación tenemos una agencia, un grupo, un departamento de asuntos religiosos que te da permiso de tener tu iglesia, permiso de ser predicador. ¿Qué implica esto? Los impuestos de Dios nos hacen pensar y depender de Él. Los impuestos nunca son meramente cuestión económica, sino cuestión de soberanía. ¿Qué eso es el plan de Dios para los impuestos? Para el Estado, el impuesto del censo. Creo que encontré una palabra capitación, ¿es correcto? No, pero es sobre el censo. Tú pagas un impuesto cuando te cuenta hombres, ¿verdad? Para el desarrollo social, donativos y diezmos. El único impuesto para el Estado es esto de cabeza, por medio del impuesto, del censo, directo, visible y pagado una vez al año. Entonces, si van a subir, todos sabemos. ¿Saben lo que es el impuesto escondido que nos afecta más? Que nadie sabe que es un impuesto indirecto. La inflación. No es causa de hombres de grandes negocios que suben los precios. Es que el Banco Central sigue imprimiendo dinero.
el gobierno está metido en lo que no debe tocar, según la ley de Dios. Ahora un tanque de 20 litros de gasolina me cuesta 250 pesos hasta la próxima semana, ¿verdad? ¿Va a subir otra vez? ¿Por qué? Porque hay mucho dinero flotando en el aire, subiendo el precio. El único ingreso permitido para el Estado, cantidad fija para cada hombre capaz de servir en la defensa de la nación, servicio militar. Se llama el impuesto de redención porque se redime por medio de protegerte de la inseguridad en la sociedad. Es para policía, para tribunales. Esto es el límite de las funciones permitidas para un gobierno civil en la Biblia. Estamos tan acostumbrados a pensar en nuestros gobiernos como si fuera Dios que no podemos imaginar ni pavimentar las calles sin el apoyo de un gobierno central. Parte de la razón es porque no nos deja ni un quinto para llevar a la casa. Hay un nuevo formato para tus impuestos. Dice, ¿cuánto ganaste? Mándame todo. Muy sencillo. El Estado está prohibido de recibir donativos. ¿Por qué? Soborno de la justicia. Se prohíben las multas y sanciones por el Estado. Esta cosa de darte licencia, de las sanciones exageradas, ¿verdad? La Biblia no permite. Métodos paganos para recolectar fondos y castigar a los enemigos políticos. Estas multas y sanciones, antropología pagana, el hombre es meramente una criatura material y económica. Nunca jamás es el Estado permitido recibir multas o restitución para violaciones de la ley de Dios. Énfasis en los derechos de las víctimas. Es muy interesante. Un pobre hizo una pistola de madera y lo pintó negro. Entró en un banco para robar y tomó $150. Luego le pegó su conciencia y regresó el dinero. Y el gerente del banco dijo, no quiero demandar. Déjalo ir. Y según la Biblia, el gobierno central, el gobierno federal tiene que respetar lo que es el deseo de la víctima. Pero había una policía ahí que lo arrestó y el cuate todavía pienso que está en la cárcel 20 años por robar $150 que regresó. Y la víctima no quiso demandar. Y tenemos homicidas, secuestradores y todo ese tipo de gente caminando en la calle. ¿Por qué enfatiza el señorío de Cristo sobre el Estado? Limita el poder del Estado por medio de limitar su poder de imponer impuestos. Establece a Dios como el proveedor de bienes, no el Estado, por medio de los impuestos y la redistribución económica. Controla la tentación al favoritismo y la injusticia. Piénsalo. ¿Dónde va a poner sus esfuerzos el gobierno? A donde puede cosechar más dinero, si tiene permiso de hacerlo. Pero si pagan todos igual, y eso es el límite de tu presupuesto, no puedes seguir gastando. El pobre y el rico deben recibir la misma justicia. Controla la tentación. Ok. Recuerda al hombre que su relación con Dios es por medio de un pacto, y tanto el Estado como el hombre están sujetos a la ley de Dios. Separa el Estado y la iglesia, ambos separados por la ley y ambos bajo la ley. Hay separación de Estado e iglesia en la Biblia. Pero es diferente, realmente no tenemos separación de Estado e iglesia. Tenemos un Estado encima de la iglesia, que le da permiso a hacer sus cosas. 1 Samuel 8, 10 al 18, alguien puede mencionar ahí, dice que el gobierno va a cobrar 10%, pero es una lista de las cosas malas que va a hacer un rey, como los demás pueblos tienen. Es un abuso, es tiranía. 10% impuesto sobre la renta, según la Biblia, es tiranía.
¿Cuánto pagamos nosotros? Como 40. No, es 40. Créame, es una maña, es una trampa para convencerte que no estás pagando la cantidad que estás pagando. Pero yo era director de seminario durante 8 años y yo sé, el seminario tiene que depositar 100 pesos para cada 60 pesos que un empleado lleva a casa. Créanme, es 40%. Alguien tiene que pagar. ¿Quién tiene que depositar el dinero? Tú dices que yo pago mi parte. ¿Quién tiene que depositar el dinero? El empresario. 100%. Si no va bien el negocio, no hay cómo depositar. ¿No es cierto? Piénsalo. Bueno, impuestos sociales o levíticos, las primicias, los primogénitos y los 3 diezmos. Son 3 diezmos, no uno. Impuestos sociales o levíticos, pagado a Dios, no a la iglesia. Escúchame bien. No es que la iglesia tiene derecho o autoridad de Dios de presionarte. Dime cuánto ganas, a ver si estás pagando. No, es a Dios. A Dios, no a la iglesia. Se puede pagar a la iglesia si la iglesia maneja bien el dinero para los propósitos de esos impuestos. Vamos a ver. Estamos obligados a conocer el carácter de los hombres e instituciones que reciben el dinero que damos. Cada uno de nosotros, el dador, no la iglesia ni el Estado. Entregamos a la iglesia y al Estado lo que es nuestra responsabilidad de saber quién es. Administrado localmente, por ejemplo, para los pobres que conoces, no para los pobres en general. ¿Qué tan fácil es botar dinero de otros para ayudar a los pobres? ¿Verdad? ¿Qué sacar de tu propia bolsa para ayudar? Ajá. Responsabilidad personal frente a Dios para el uso, y quien recibe no puede delegar esta responsabilidad ni a la iglesia ni al Estado. Esos son 2 pasajes que pueden estudiar que hablan de una aplicación de este principio en el Nuevo Testamento. Nos ayuda a entender cómo aplica la ley a nosotros. Las primicias, 4 ofrendas. Levítico a la Pascua, espigas y un cordero cumplido en Cristo. Es muy interesante que Cristo resucitó en el día que ofrecían esta ofrenda. La fiesta de las semanas, Pentecostés. Esos son los pasajes establecidos en la obra de Cristo. Entonces no tenemos que dar. Pero la celebración del pacto, un regalo gratis. Y la ofrenda libre, según como Dios te prospere. A uno mismo, la familia, el extranjero, el pobre, un levita, o para regocijar en la presencia del Señor. Entonces el pastor, bueno, realmente somos todos nosotros levitas, que permean la sociedad como sal y luz. Eso fue el trabajo de los levitas. Pensamos que todos vivían en Jerusalén y estaban siempre en el templo. No, vivían en los pueblos y servían más que en solo predicar la palabra. Ajá. Principios de las primicias. De las primicias y mejores de los labores productivos. Es aumento de labores productivos, no sobre capital y todo eso. La cantidad determinada por el dador de su propia voluntad. Es un impuesto, pero tú determinas lo que puedes dar. Ajá. La primera parte es para el servicio cristiano y la reconstrucción de la sociedad. Entonces vamos a hablar de cómo podemos hacer esto. La segunda parte es para regocijar en la presencia de Dios. Con los vecinos. Piénsalo. Patrocina una cena grande para la colonia, para evangelizar. Y aparte una parte de lo que Dios, con que Dios te ha bendecido para bendecir a los demás. Con un cerdo. ¿Verdad?
Ok, eso es de las primicias. Los primogénitos es igual, similar, paralelo a las primicias. Énfasis en la cantidad, no en el que recibe. Regalar al primogénito o para comida. Puede ser un perro que regalas, el primer que nace de la hembra, ¿verdad? O es un animal. La segunda manera de pagar este impuesto es venderlos y usar el dinero para la reconstrucción o el regocijo. La tercera manera es redimirlos por medio de pagar 120% de su valor por los mismos propósitos. No cada día tenemos un primogénito, ¿verdad? Pero es una forma de decir gracias, Dios. Tú eres la fuente de mi bonito niño, que ya tiene 37 años. No tan niño. Ajá. Los diezmos, un porcentaje fijo. Ya tenemos lo que es. Es un impuesto, pero según lo que tú quieres. Las primicias y el primogénito. Diezmos, un porcentaje fijo, 10% sobre la ganancia o la renta. No cuenta costos, enfatiza ganancia, enfatiza potencial sobre escasez. Solo sobre aumentos productivos por la productividad, empresa, capital o servicio. Aumentos exentos de impuestos, la herencia, donativos, el diezmo recibido por los pobres, el diezmo de regocijo. Yo he escuchado presión sobre unas personas en problemas económicos. No están en problemas porque no están diezmando. Si es pobre, en necesidad de ayuda, y le damos, no tiene que diezmar sobre lo que le damos. Está en la Biblia. Está escrito en la Biblia. Ajá. A mí me gusta este diezmo de regocijo. Vamos a ver. Está padre, está padrísimo. El diezmo social. El diezmo del Señor o levitical, el diezmo de regocijo y el diezmo para los pobres. Son 3 diezmos. El diezmo social es pagado a los levitas para servicios realizados, predicación de la palabra, pero es más que esto. 10% cada año pagado localmente, 12 tribus. 100%, 120% de las ganancias pagados los levitas. Eran gente rica, no pobre. ¿Cuántos pastores tenemos pobres? Ajá. Los levitas no eran pobres y ganaban por su trabajo duro. De hecho, puse esto de 1 de Timoteo 5, 17 y 18, que el pastor merece doble honor. Los ancianos. No es cualquier anciano, es el que trabaja duro. Enseñando, ¿verdad? En la predicación y enseñanza. Que arduamente trabaja en el liderazgo. ¿Qué es el doble honor? ¿Así 2 veces? No es su pago. Es su pago. Es económico. Los levitas diezmaban 10%. O sea, ellos recibieron del pueblo y diezmaban para sostener lo que es la iglesia, el edificio, los cultos, el templo. Entonces, cuando calculamos esto, realmente la ganancia del pueblo, de todo el pueblo que fue para sostener lo que es iglesia, fue solo 1%, 2%. Muy interesante, ¿verdad? El diezmo social no es limitado a servicios religiosos, no es sinónimo con la iglesia. Distribuido a través de todo el pueblo, no solamente en el templo de Jerusalén, para capitalizar a los que están desarrollando la ley de Dios en todas las áreas de la vida y el pensamiento, escuelas cristianas y educación en casa, esfuerzos de la educación por internet, traducción, producción, distribución de literatura, hospitales, servicios operatorios y servicios a las viudas con fines lucrativos o sin fines lucrativos. Podemos diezmar a una empresa que existe con fines de lucro, que existe para extender el reino de Dios por medio de enseñar. No estoy pidiéndoles diezmar al Learning Center, pero si quieren. O al seminario, pero si quieren. ¿Verdad? No vamos a rehusar, ¿verdad, Luis? Pero sí es posible, sí es permitido en la Biblia, si estudiamos la ley. Ajá. No para apoyar a los pobres, porque hay un impuesto especial para ellos. Eso es mi favorito, el diezmo de regocijo para los gastos en Jerusalén
Jerusalén asociados con la fiesta de las semanas enramadas, ¿verdad? Enramadas se llama, ¿verdad? 10% anual. Ok, papás. Eso es para ustedes y su familia. Para regocijar en la presencia del Señor. El que pagaba, el levita de su pueblo local, el extranjero y el pobre juntos. O sea, invítalos a comer en tu casa. Ajá. A una de las vacaciones. En serio, eso es un diezmo de vacación familiar, pero en la presencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros, yo soy muy culpable de pecar en esta área, de no apartar dinero adecuado para llevar a mi familia a descansar, pero de aún enfocar, ya tú vas a la playa, yo voy a jugar no sé de qué, y ahí estamos en todos lados. Para la familia cristiana, la vacación debe ser un tiempo de regocijar en la presencia de Dios. Fuego. Ok. Énfasis en el regocijo, no en el pobre. Ahora se gasta donde sea. Ahora se gasta donde sea, donde estamos, ¿verdad? Bueno, Marcia y yo vamos a Puerto Vallarta este año. Sí, el levita, pero yo soy el levita. No para conferencias religiosas. Es muy gastante esto. Es para apartar un tiempo familiar para regocijar en la presencia del Señor. Vacación familiar con énfasis en regocijar juntos. Una fiesta para la colonia o los vecinos para regocijar en la presencia de Dios. Dice que si tú no puedes llevar el animal para el sacrificio que quieres comer con tu familia, de hecho eran lugares en el templo para tener una fiesta, como un salón de fiesta en el templo. Y dice que si tú no puedes llevar tu animal porque estás demasiado lejos, véndelo y compra lo que quieres. Arrachera, aún dice cerveza, vino. ¡Ah! Sí dice la Biblia, con tu familia. Sí, un pincho de res con una anafra de frijoles con crema. O un cerdo. Sí. Esto está en Deuteronomio 14, 22 al 27 y pensamos que la de Dios es muy pesada, pero qué tan irresponsables somos, hombres, de no cuidar a la familia, apartar dinero como 10% de nuestra ganancia anual para llevar a la familia a un lugar para descansar en la presencia de Dios. Y tú, papá, eres el pastor, el levita de tu familia. Prepárate para enseñar algo. Bueno, yo no puedo, es obligatorio. Ya tenemos un nocturno para esto, no sé. ¿Sí? Les invito. Ajá. Y también estamos arrancando otra vez cursos en línea. Ajá. El diezmo para los pobres, 10% cada 3 años. Realmente estamos hablando de como 23%, ¿verdad? Por año. Si apartamos, es lo que calculamos Marcia y yo. Para aliviar la pobreza crónica, para evangelizar a los no creyentes, anónimo, el dador y el que recibe, nadie sabe menos ellos. Ajá. Y una parte pequeña es para los ministros de la palabra de Dios. Se pueden dejar para Luis en la salida, por favor. Sí, estoy cuidándote, hombre. 10% cada 3 años. Ya, ok. Es pagado a los crónicamente pobres. Una cantidad, a la vez, no sé cómo traducirlo, pero no es mensualidades. Entonces le damos, esto es total, en total. Y esto es para ayudarte y ya. Ajá. ¿Qué pasa si no? Siempre están y no aprenden. Entre largos intervalos de tiempo. Ajá. Préstamos a los pobres para alivio de un hermano pobre quien muestra su fe por su vida. No es para cualquier que mal maneja su familia.
Ajá. Para los enemigos, tanto como los amigos a quien amamos. No, me cae gordo este cuate, no quiero ayudarle. Pero es cristiano, es un hermano, tenemos que ayudar. Aún un extranjero. Prohibido cobrar interés. No es prohibido cobrar intereses como negocio. Pero sí es prohibido cobrar interés en un préstamo a un pobre. Prohibido tomar algo en seguridad. O sea, mi casa, te doy mi casa en seguridad por el préstamo. Es prohibido si es préstamo para un pobre. Y no más que 6 años después de 6 extranjeros. En las áreas rurales de México todavía existe esta ley. Está muy padre. Tenemos elementos de la ley de Dios todavía. No está todo perdido. Ya vamos a ganar, vamos a conquistar. El propietario es responsable para dar permiso. No es que cualquier puede pasar. ¿Qué es la historia en la Biblia en que una persona tenía que pedir permiso? No solo asumir que puede. Ruth, ¿verdad? Boaz dio permiso. Es responsable. No es para quien sea que no sabe que está siempre tomado ese tipo de cosas. Ajá. A los pobres y extranjeros responsables, no a los réprobos de la sociedad. Somos responsables por nuestro dinero, no es nuestro, es de Dios, ¿verdad? Ok. El principio de la ayuda a los pobres, métodos, diezmo para los pobres, préstamos a los pobres y las espigas. El principio jurídico, Dios es el Señor y Él que santifica al hombre y su mundo. Porque la pobreza está asociada con la enfermedad y la muerte y así asociada con la caída en el pecado. ¿Sí? Si no fuera por la caída en el pecado, de muerte, enfermedades, ya no. La imposición de los impuestos. Dios, ninguna autoridad humana tiene el poder de recolectar los impuestos a fuerza. Ni la iglesia, ni el Estado. Ay, qué raro, ¿cómo vamos a funcionar, rollo, sin esto? ¿Es Dios? ¿Es capaz o no? Cantamos himnos y coros del poder de Dios, pero ¿realmente lo creemos? Ni la iglesia ni el Estado deja demasiado poder en las manos de las autoridades representativas en la tierra. Ajá. Dios impone sus impuestos por medio de las sanciones del pacto, las bendiciones y maldiciones. Le reto leer Deuteronomio 27 y 28 y no ver si es exactamente lo que estamos sufriendo en nuestro país hoy. Las maldiciones. Levítico 26 también. Dios no necesita tanta ayuda. ¿Creemos? Esos son unos pasajes que pueden estudiar. Están en los apuntes. Buscando una solución fácil. Ya estamos casi listos para comer. A causa de nuestra apostasía estamos sobrecargados con impuestos. Y ahora, Padre, reconozco, ayúdame, sálvame. De hoy a mañana, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Reconociendo el error, queremos un alivio al instante. Así no funciona el mundo. Bajo el reino de Dios. Él está reinando. No es arrepentimiento, sino insolencia. Ajá. Si quieres una solución así de fácil, no busques en la Biblia, cómprate un libro de historias de hadas. Ajá. La única solución es pagar los impuestos a César y pagar los impuestos a Dios. Los diezmos. Sobre tiempo, Cristo va a poner a sus enemigos bajo de sus pies y habrá justicia y prosperidad en el pueblo. Bueno, los que han estado aquí han escuchado mi refrán, ¿verdad? Rehúso ser
pesimista acerca del futuro de México. Rehúso, porque Cristo reina y tiene un plan para este gran país. Pero nosotros, ¿qué? No es cuestión de sí o no, es cuándo y cuál generación va a tomar la responsabilidad de que así vamos a sacrificar, ¿verdad? Lo que sea, para seguir a Cristo, porque Él realmente es soberano. No es cuestión de sí o no, sino de cuándo y de cuál generación que seamos fieles. Y ni traje canasta para una ofrenda. Qué error, Luis, se me olvidó. No, me fascina esta caricatura. Es como vamos a ganar. Se ve que el cuate del gobierno se bafo y solo una persona atreve a resistir. Una sola persona. Y luego algunos más cristianos y luego todo el pueblo dice que sométete a Cristo, gobierno civil. Sueño del día en que el gobierno busca a los líderes cristianos, ayúdanos a escribir una constitución mexicana basada en la ley de Dios en la Biblia. ¿Pueden? No te da escalofrío. Yo pienso que es inevitable, va a suceder. Créeme. Levanta los ojos, cristianos. El futuro es nuestro. Prepara a sus hijos, es tras generaciones. Necesitamos este tipo de perspectiva, de quitar esta carga de los 500 años pasados y pensar en los 500 años enfrente. Son nuestros, porque somos de Cristo.